capítulo 4 de Primera de Samuel. Estudiaremos a partir del capítulo 8, versículo 10 de Primera de Samuel. Vimos en el estudio anterior que los ancianos israelitas exigieron a Samuel que les nombraran un rey. A Samuel le disgustó esa petición. También a Dios le desagradó. Eso es porque estaban diciendo que el pueblo de Israel no querían tener a Dios mismo como rey. Versículos 10 y 11. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Samuel les dio palabras de advertencia si llegaran a tener un rey. Esto significaba que si el pueblo de Israel levantan a un rey, debían servir al rey. Por eso que sus hijos, para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. En el versículo 12 dice: segundo lugar, los pondrían a labrar y a cosechar. Tercero, los pondrían a fabricar armamentos y pertrechos. Cuarto, también les quitaría a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Quinto, se apoderarían de sus mejores campos, viñedos y olivares y se lo darían a sus ministros. En el versículo 6 dice: en sexto lugar, les quitaría sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos. Séptimo, les exigiría una décima parte de sus rebaños. Octavo, les servirían como esclavos. De esta manera, les dijo que si levantaban a un rey, iban a seguirle sufrimientos y sacrificio. Cuando llegue aquel día, aunque clamaran por causa del rey que hayan escogido, el Señor no le respondería, porque el pueblo no tomaría a Dios como rey, sino porque servía a un rey humano. Versículos 19 y 20. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Samuel le dijo claramente el sistema monárquico. Pero los israelitas no quisieron escucharlo. Es más, esperaron que el rey los gobernara y peleara por ellos. Versículo 22. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Dios le dijo a Samuel: hazles caso, dales un rey. ¿Por qué Dios le habrá permitido levantar a un rey? Porque como ellos ni servían a Dios como rey, les dio aunque sea un rey humano.
Dios quiso seguir gobernando, aunque sea poniendo un rey humano. Está mal pensar que no quieren el gobierno de Dios teniendo a una persona como rey. Pero no es pecado el hecho de querer a un rey. Pero lo mejor y lo más lógico es tener a Dios como rey que les gobierne. Pero el pueblo de Israel no quiso esta mejor manera. Por eso, como una segunda opción, les dijo que les iba a dar un rey. En el tiempo de jueces, Dios gobernó directamente. En esa época, los israelitas actuaron como les pareciera, a su propio placer. Jueces capítulo 21, versículo 25. En el tiempo de jueces hubo desorden en la orden social y el pueblo de Israel estaba yendo por cualquier camino. Así, cuando no quieren tener el gobierno de Dios, también es beneficioso levantar rey y que les gobierne. Porque Dios quiso gobernar a Israel por medio de rey humano que el pueblo quería. Y si los reyes resultaban con buena fe, ellos podrían gobernar bien el país, acorde a la voluntad de Dios. Por eso, cuando Israel tenía buen rey, el país les iba bien. Por ejemplo, David, Salomón, Asa, Josafat, Ezequías, Josías. En tiempo de estos reyes, el país estuvo en auge. Pero contrario, si los reyes no recibían la guía de Dios, el pueblo de Israel recibían castigo delante de Dios. Cuando aparecía rey sin fe, la fe del pueblo también caía. En esos momentos, el pueblo desobedecía y se desordenaban las órdenes de la nación. Por eso, como no quisieron la mejor opción, optaron por esta segunda opción. Nosotros también siempre debemos servir a Dios como nuestro Rey. Hoy en día, dentro de las iglesias también hay sistemas. Con la formación de las iglesias, Pablo no tuvo otra que poner sistemas.
Cada iglesia ha puesto organizaciones y cargos. Levantan sesiones de Asamblea General para resolver problemas que surgen dentro de las iglesias. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 29. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Continuamos estudiando el capítulo 9 de Primera de Samuel. Tema central: nombramiento de Saúl como rey. Puntos principales. Punto 1. Saúl va en busca de las burras de su padre. Versículo 1 al 4. Punto 2. Saúl fue a buscar a Samuel. Versículo 5 al 14. Punto 3. Jehová le indica a Samuel quién será rey. Versículo 15 al 17. Punto 4. Samuel nombra a Saúl como rey. Versículo 18 al 21. Punto 5. Samuel habla con Saúl. Versículo 22 al 27. Leamos los versículos 1 y 2. Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Aquí aparece Saúl. Saúl es hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Se le había extraviado las burras de su padre Quis. Por eso, Quis le pidió a Saúl que fuera a buscar a las burras. Por eso, Saúl fue a buscarlas por todas partes. Por medio de esta situación, Saúl pudo encontrarse con Samuel. Y Samuel unge a Saúl como rey. Versículo 5. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: «Vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras». Saúl llegó al territorio de Suf, pero Saúl todavía no había encontrado las burras. Las horas pasaron. Saúl se preocupó de que su padre se angustiara más. En ese momento, el criado le contestó: «En este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso». Versículo 7. «Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?», preguntó Saúl. «En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle». Saúl quiso darle presentes al siervo de Dios. ¿Qué le podemos llevar? Saúl quiso presentarse con un presente cuando fuera a encontrarse con el siervo de Dios. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Éxodo capítulo 23, versículo 15. Con todo el corazón debemos saber dar los bienes materiales a Dios. Saúl
tras andar buscando sus burras, se encontró con el profeta Samuel. Esto muestra la providencia y la guía de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Versículo 15 y 16. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Un día antes de que Saúl llegara, Jehová le había revelado a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel. Dios le reveló a Samuel que Saúl iba a ser ungido como rey. Así Dios hace que las personas se encuentren con exactitud. Versículo 18. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Saúl se encontró con el profeta Samuel. Versículo 20. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Samuel le comunica a Saúl que sería ungido rey de Israel. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Aquí aparece la humilde fe de Saúl. Saúl pensó que no tenía carácter para llegar a ser rey. Saúl fue un hombre humilde. Nosotros debemos saber que delante de Dios somos insignificantes. Nosotros somos como niños delante de Dios. Significa que nosotros no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Versículo 22. No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Samuel invitó a Saúl a la comida con invitados y puso a Saúl en el más alto puesto. Luego, en el versículo 24, dice que sacó la parte más excelente de la comida y se lo sirvió a Saúl. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Samuel había invitado con todo el corazón a comer a Saúl. Esto es porque Saúl se iba a convertirse en rey. Versículo 27. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Ahora Samuel quiere ungir a Saúl y le enseñó la palabra de Dios.
Por eso Samuel le enseñó a Saúl acerca de los deberes del reino. Continuamos con el estudio del capítulo 10 de Primera de Samuel. Tema central: Saúl es ungido. Puntos principales. Punto 1. Saúl recibe la unción como rey. Versículo 1 al 8. Punto 2. Saúl anda con los profetas. Versículo 9 al 13. Punto 3. Saúl habla con su tío. Versículo 14 al 16. Punto 4. Saúl es elegido al echar la suerte como rey. Versículo 17 al 21. Punto 5. La humildad de Saúl. Versículo 22 al 27. Leamos el versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Samuel ungió a Saúl como rey. Samuel enseñó de los deberes reales a Saúl, lo hizo en el tejado. Ya para el regreso, Samuel le dice de acontecimientos que sucederán a Saúl. Primero, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, vería a dos hombres. Segundo, más adelante, cuando llegara a la encina de Tabor, se encontraría con tres hombres. Tercero, en el versículo 5, de ahí llegaría a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. En el versículo 6, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. En el versículo 8 dice: baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Samuel ungió a Saúl para que se haga rey. Samuel obedeció como Dios se lo había ordenado. Y al final se hizo tal cual como Samuel había profetizado. Esto fue para dar testimonio claro de que fue Dios quien levantó a Saúl como rey, para hacer ver con claridad que fue la voluntad de Dios que se hiciera rey. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dios revela su secreto a los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Se hizo tal como había profetizado Samuel. Saúl recibió un nuevo corazón que Dios le dio. Aquí Saúl pudo ver
como la palabra de Dios se iba cumpliendo. Y pudo comprobar que fue la voluntad de Dios que él fuera nombrado rey. Saúl confió en Dios y su corazón se llenó de gozo. Nosotros los fieles también, si dependemos de Dios y obedecemos su palabra, tendremos pruebas de nuestra fe. Por tanto, debemos estar en plena obediencia a la palabra de Dios. Aquí Saúl también profetizó. Versículo 10. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Saúl fue llevado con el poder del Espíritu Santo. Esto fue que Dios había derramado dones espirituales a Saúl. Le dio gracia y poder para que pudiera cumplir bien con el cargo del rey. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos da gracia para que podamos cumplir bien con el cargo. Cuando Salomón fue nombrado rey, pidió sabiduría a Dios para que pudiera gobernar bien. Nosotros también debemos hacer bien la obra de Dios con los dones que Él nos dio. Con esos dones hay que servir con todo a la iglesia. Versículo 14. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Saúl se encontró con su tío y le preguntó a Saúl, ¿y ustedes dónde estaban? Saúl le dijo, andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Pero Saúl solo le dijo que lo único que le dijo Samuel fue que había encontrado a las burras. Y Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Ese motivo fue que todavía no había llegado el tiempo. Por eso, no debemos apresurarnos a decir los dones secretos que Dios nos dio. Saúl solo dijo lo que debía decir y lo que no fuera necesario no lo dijo. Versículo 17. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpah. Versículo 18. Allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpah. Vinieron de cada tribu 1000 personas, y luego echaron suerte. En el versículo 21 dice que esto recayó sobre el pueblo de Benjamín. Luego la suerte cayó sobre la familia de Matri. Y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Era común echar suerte para saber la voluntad de Dios. Por eso, Jonás también echó suerte. Jonás, capítulo 1, versículo 7.
Samuel confió en la soberanía de Dios y que lo guiaría perfectamente, y echó suerte. Como se hizo a la voluntad de Dios, la suerte cayó sobre Saúl. Ahora, para este tiempo del Nuevo Testamento, se ha detenido las revelaciones especiales. Las revelaciones especiales fueron detenidos por las revelaciones de la palabra bíblica. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, ya no echamos suerte para saber la voluntad de Dios. Antes de que se completara la Biblia, se revelaban especialmente por medio de sueños, visiones, imágenes y voces. Voces, Urim, Tumim, esto también eran revelaciones especiales. Ahora, con el libro de Apocalipsis, se finalizó las revelaciones especiales. Esta generación conocemos la voluntad de Dios por medio de la palabra de la Biblia. Versículo 22. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Saúl fue elegido como rey, y el pueblo buscó a Saúl, pero nadie sabía dónde se había metido. Saúl estaba escondido entre el equipaje. Esto es humildad de Saúl. ¿Por qué Saúl se había escondido? Porque se había humillado. Porque Saúl había pensado que él no tenía el poder para ser rey. Dios levanta a tales personas humildes para hacer su obra. Samuel felicitó delante de todos a Saúl. Samuel dijo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Saúl, en su humildad, se había escondido entre el equipaje. Nosotros también, delante de Dios, debemos tener una fe humilde. Exclamaron todos: ¡Viva el Rey! En el versículo 25 dice que Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Versículo 27. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso, permaneció humilde y manso. Saúl no dijo nada a pesar de los insultos y desprecios que le daban. Continuaba con el estudio del capítulo 11 de Primera de Samuel. Tema central: Saúl es confirmado rey. Puntos principales. Punto 1. Invasión de los amonitas. Versículo 1 al 5. Punto 2. Saúl derrota a los amonitas. Versículos 6 al 13. Punto 3. El pueblo confirma a Saúl como rey. Versículos 14 y 15. Leamos los versículos 1 y 2. Nahás, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes,
contestó Nahás el amonita, pero con una condición, que le saques a cada uno de ustedes el ojo derecho, así dejaré en desgracia a todo Israel. Los amonitas invaden Israel. El rey Nahás, el amonita, invadió Israel. El rey Nahás subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Jabes de Galaad se encuentra en el lado este del Jordán. Es tierra de la tribu de Gad. Por eso, la gente de Jabes pensó servir a los amonitas. Pero por otro lado, pidió ayuda al rey Saúl. Versículo 4. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. Saúl llegó a Gibeá. Allí Saúl escuchó el mensaje del pueblo. En ese momento, Saúl estaba regresando del campo arreando sus bueyes. Y le preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que habían dicho los habitantes de Jabes. Acerca de la invasión de los amonitas a la tierra de Jabes de Galaad. Versículos 6 y 7. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl escuchó acerca de la noticia de la invasión. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Saúl fue conmovido fuertemente por el Espíritu Santo. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. Y Saúl convocó a todo Israel a unirse a la guerra. Versículo 8. Saúl los reunió en Besec para pasar revista, y había 300.000 soldados de Israel y 30.000 de Judá. Saúl contó cuántos habían reunidos, y se habían reunido 300.000 soldados de Israel, 30.000 de Judá, así que muchos se habían reunido a la guerra. Aquí Saúl sintió la responsabilidad de su cargo como rey. Saúl, en cumplimiento con su cargo real, se fue a la guerra. Como así se presentó Saúl a la guerra, Dios lo invistió con su poder. Nosotros también, cuando damos todo en fidelidad para Dios, Dios nos da poder. Dios nos da poder y dones para poder cumplir, para que podamos salir victoriosos en la buena batalla de la fe. Nosotros también
debemos entregar nuestro cuerpo y corazón para la obra de Dios. Entonces Dios nos dará fuerza, poder y gracia para esta obra salvífica. Así puede salir victorioso la obra de Dios. Los que antes habían insultado y protestado, ahora no podían hacer nada. De esta manera, Saúl avanzó, dependiendo y temiendo solo a Dios. Y al final salieron victoriosos de la guerra. Versículo 10. Y les dijeron a los amonitas: mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Versículo 11. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Saúl venció y derrotó a los amonitas. Saúl venció con la gracia de Dios. Versículo 12. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Los que en el pasado habían protestado de que Saúl fuera rey, ahora el pueblo los quería matar. Versículo 13. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Pero Saúl dijo que no debían matarlos, porque dijo: en este día el Señor ha librado a Israel. Por eso no había que matar a nadie. Los siervos de Dios tienen que avanzar solo para la gloria de Dios. Así de humilde fue Saúl. Él fue fiel para la gloria y el reino de Dios. Versículos 14 y 15. Vengan, le dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para confirmar a Saúl como rey. Todos se fueron a Gilgal y allí, ante el Señor, confirmaron a Saúl como rey. También allí, ante el Señor, ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Israel había triunfado sobre los amonitas. En ese momento, Samuel y el pueblo se reunieron en Gilgal y allí ofrecieron sacrificio de comunión. Todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. El pueblo de Israel, obedeciendo la voluntad de Dios, confirmaron a Saúl como su rey. Por eso, el pueblo, entregando sacrificios, celebraron con gozo. Ellos agradecieron y alegraron por la victoria que Dios les había brindado. También se alegraron de que el rey que Dios había levantado pudiese vencer con poder la guerra. Nosotros también debemos ser fieles victoriosos, esperando y dependiendo siempre en Dios. Concluimos con la clase número 4 de Primera y Segunda de Samuel. Muchas gracias.